Bienvenidos al Rincón del Caos. En este video voy a personalizar esta figura de Spider-Man. La idea es que quede con el traje táctico como el que están viendo en esta imagen. Claramente no va a quedar exactamente igual a la imagen, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Lo primero que hice fue esta parte del pecho y esto lo hice dibujando más o menos la forma en un pedazo de papel. Luego esto lo pasé a foamy o goma eva, como sea que lo conozcan ustedes. Como son dos partes iguales, simplemente marqué este molde de papel por un lado, que sería como la parte A, y luego le di la vuelta para marcarlo por el otro lado, que sería la parte B, y así tener las dos partes del pecho. Y luego procedí a pegar el pechero sobre el pecho con pegamento instantáneo. Solamente puse unas góticas al principio como para ir acomodando de la forma correcta, y una vez lo tuve en el sitio que quería y sí empecé a pegar todas las esquinas. También decidí hacer ese circulito que trae en el pecho, y este lo hice con uno de esos circulitos con los que aseguran las cadenas. Este lo pegué con pegamento instantáneo también, hice un poco de presión con un elemento metálico y dejé secar. Como no tenía ningún tipo de referencia para la parte de la espalda, pues decidí improvisar un poco e hice de estas tres piezas de foamy, las cuales no puedo explicar muy bien ya que todo fue muy improvisado. Simplemente fui guiándome de la forma de la espalda y asegurándome de tapar todos esos huecos que tenía la espalda de la figura. A estas también les puse solamente una gotica de pegamento instantáneo, fui acomodando muy bien, y una vez estaban todas las piezas acomodadas, ahí sí empecé a agregar más pegamento instantáneo alrededor de todas las piezas. La parte delantera del torso ya la iba a dejar así, pero luego me decidí a hacer algún detalle en la parte de los abdominales, así que nuevamente con foamy hice una especie de hexágono, obviamente guiándome por las mismas líneas que ya tenía la parte del pecho, y luego con unas goticas de pegamento instantáneo la pegué a la figura. Y con un esfero marqué unas cuantas líneas en la parte del abdomen, una vertical en toda la mitad y unas cuantas horizontales a los lados para dar un poco más de detalle a esa parte. Y ya que estaba en esas, también con el mismo esfero hice unos cuantos detalles en la parte del pecho, presionando muy bien, haciendo punticos para que estos queden como pequeños botones o broches. Luego de eso empecé a hacer las correitas que, como pueden ver, tiene esta figura, tanto en la parte de los hombros como en la parte de las costillas, y estas las hice cortando 6 tiritas de foamy, que como pueden ver aquí son de color verde, pero eso es irrelevante ya que más adelante voy a pintar todo de negro. Estas 6 tiritas las corté con el mismo grosor, pero pues de diferentes tamaños para que cada una se ajustara al cuerpo de la figura, y luego de eso las pegué con pegamento instantáneo también. Una vez cortadas estas correas, también les hice unos detalles con el esfero, simplemente hice algunas lineecitas y unos puntos para que también quedaran como broches. Esta figura trae una especie de botas, como pueden ver en la imagen, y bueno, para no complicarme haciéndolas, decidí aprovechar esta figura del Capitán América. Simplemente le quité las piernas a ambas figuras con mucho cuidado, ayudándome de una aguja capotera, y bueno, hice el cambio y quedó con las botas así de simple. Para el cinturón, convenientemente también la figura del Capitán América traía uno, simplemente entonces lo corté con una cegueta. Esto no lo hice en cámara porque fue un poco complicado, tan complicado que como pueden ver aquí se alcanzó a romper, pero bueno, no importa porque simplemente tuve que pegarlo a la figura con pegamento instantáneo. Y bueno, esa fue la parte de adelante del cinturón, y para la parte de atrás simplemente corté una tirita de foamy, la pegué alrededor de la parte de atrás de la cintura, y luego hice lo mismo que para las correas de la espalda, y fue a hacer unas cuantas líneas para dar un poco más de detalle. Luego empecé a hacer esa especie de protectores que tienen la parte superior de las piernas. Estos los hice dibujando más o menos el molde en un pedazo de papel.
Luego este molde lo pasé a foamy, lo pasé por los dos lados para que quedan dos partes iguales. Luego de eso recorté, lo pegué en la parte de la pierna donde debe ir. Y por último empecé a marcar unas líneas horizontales con un esfero para dar un poco de relieve y así dar un poco más la forma que tenía la figura original. Luego llegó el momento de empezar a hacer las gafas y para eso en un pedazo de foamy nuevamente hice esa forma tan característica que tienen los ojos del hombre araña. Como pueden ver aquí solamente hice la mitad para luego doblar el foamy en dos partes y recortar la forma con eso que los dos lados quedaran exactamente igual. Y una vez recortados pasé a pegarlos con pegamento instantáneo. La correa que trae alrededor de la máscara la hice simplemente con un pedazo de cartón delgado. Recorté una tira más o menos delgada, empecé a tomar medidas, a pasarla sobre la cabeza y a pegarla con pegamento instantáneo. Lo mismo hice para la correa que pasa por la parte superior de la cabeza. Desafortunadamente, como ya es costumbre, me fui saliendo en algunas partes de la cámara, pero bueno, creo que al final se ve el resultado y se entiende lo que quise hacer en esa parte. Para terminar con la parte de las gafas que trae la máscara, recorté también un pedacito de cartón más o menos con la forma de una hoja de árbol. Esta hoja la dividí a la mitad para así obtener las dos partes de los lentes que característicamente usa el hombre araña, que posteriormente van a ir pintados de blanco. Y bueno, posteriormente también pasé a pegarlos con pegamento instantáneo. También aquí quise darle otra forma a las manos, ya que estas la tienen forma de puño y quería una mano que estuviera completamente abierta, así que utilicé una mano que tenía por ahí de sobra. Entonces procedí a cortar ese puño con un bisturí. Luego de eso pegué la mano con pegamento instantáneo y un poco de bicarbonato, que ya saben que eso es como si fuera una soldadura muy resistente. Y para la otra mano, que no sé si lo notaron, pero al principio estaba completamente abierta, simplemente doblé los dos dedos de la mitad para hacer como si la figura estuviera tirando la telaraña. Luego de todo este proceso, por fin pude pasar a empezar a dar la capa de pintura. Para esto utilicé una pintura negra a base de thinner. Esta me gusta mucho porque no se cae así fácilmente como la pintura escolar común y corriente. Si les interesa, esta la pueden preguntar en almacenes de pintura automotriz como pintura corriente y es bastante económica, la verdad. De esta pintura di exactamente 3 capas, dejando secar muy bien la pintura entre capa y capa, ya que esta es más difícil o bueno, más demorada de secar que la común y corriente. Lo único que no me gusta de esta pintura es que al terminar de secar deja un acabado demasiado brillante, así que al último decidí aplicar otra capa de pintura, pero esta vez en aerosol y de color mate para dar un mejor acabado a la figura. Y luego de dejar secar todo muy bien, ya simplemente fue pintar la parte de los lentes de color blanco y con esto ya pude por fin terminar toda la parte de la figura y ahora voy a seguir con la base. Para esta base corté una tabla de 26 centímetros de alto por 16 de largo y en la parte vertical empecé a hacer unas rayitas cada 2 centímetros y en la parte horizontal también rayas, pero esta vez de 4 centímetros para empezar a hacer los ladrillos que iba a llevar el diorama. Luego con una regla y una aguja capotera empecé a marcar las rayas horizontales que van a ir de forma paralela y las rayas verticales que van de 4 centímetros las marqué dejando un bloque sí, marcando un bloque sí y otro no para empezar a dar esa forma intercalada que tienen los ladrillos generalmente. Luego corté la tabla por la línea guía que había marcado y después empecé a marcar mucho mejor esas líneas para que quedaran con una profundidad de los
los ladrillos. Esto lo hice con la aguja capotera, pasándola varias veces para dar un poco más de profundidad, y luego me ayudé mucho más con la parte de la cegueta. También corté con la cegueta todos los lados donde van las marcas de los ladrillos. Este lo hice a diferentes distancias. Luego con unas pinzas empecé a quitar los bordes para empezar a dar mucho más detalle sobre el diorama o sobre la base, y luego de esta forma empezar a dar ese aspecto de escenario de batalla donde hay ladrillos rotos. Y así es como va quedando este muro hasta el momento. Lo que he hecho es marcar todas las líneas de los ladrillos, como ya les había dicho, tanto horizontales como verticales. También terminé de quitar los diferentes pedazos de ladrillos que también ya les había dicho, aunque más adelante hice algunas modificaciones, pero bueno, igual ya van a ver. También estuve haciendo diferentes tipos de marcas con diferentes herramientas, como lo fueron la aguja capotera, haciendo algunas grietas, y con las pinzas y los alicates di también algunos golpes sobre la base para de esta manera ir dando poco a poco cada vez más detalles o efecto de escenario de batalla. Por último, pasé una lija por toda la base para ir quitando todas esas imperfecciones y astillas para después no estarme chuzando con mi propio diorama. Para el muro inferior de la base usé este foamy, que es como con el que juegan los niños, no sé, me pareció muy curioso utilizar este, ya que tiene como esos pequeños relieves que dan mucho más detalle al diorama. Este lo empecé a recortar de manera que quedara como una especie de escalones de abajo hacia arriba, ahí como pueden ver en el video, que la verdad me parece muy complicado explicarlo, pero bueno, espero que ahí quede muy claro en el proceso que están viendo. Así quedó este muro inferior luego de pegar todo con silicona caliente. Ahí ya pueden ver mejor a qué me refería con que quedara como una especie de escalón. Como pueden ver, la parte de abajo es como la que está más salida, y a medida que va subiendo va quedando más metida, por decirlo de alguna manera. También decidí pegar algunos otros detalles, como lo fueron esas cositas blancas que están viendo ahí, que son como abrazaderas para colocar cables de luz y todo ese tipo de cosas. También pueden ver ahí unas pequeñas tiritas transparentes. Estos son legajadores que simplemente van a dar un poco más de detalle. Y también hice algunas grietas en el muro con un esfero, simplemente algo bien básico, pero que va a dar un buen detallado final. Luego de eso procedí a dar la primera capa de color a la base. Esta va a ser de color negro, con el mismo que utilicé para la figura. Igualmente aproximadamente apliqué unas 3 capas, dejando secar muy bien entre capa y capa. Para la parte superior de la base, en la parte de los ladrillos, utilicé primero que todo color gris oscuro, pero este solo lo utilicé en la parte como de la unión de los ladrillos, en las partes más profundas de la base, como para asemejar las uniones que se hacen con el cemento. Y para la parte de los ladrillos como tal usé diferentes tonos de naranjas. Como pueden ver, ahí tengo un naranja claro, tengo como un amarillo ocre, un amarillo quemado, hasta cafés y rojos. Como base utilicé el color naranja, el normalito que viene por defecto. Como pueden ver, ahí no está cogiendo mucho, pero bueno, después de eso di varias capas de ese mismo color. Luego de que quedó bien cubierto el color naranja, simplemente fue empezar a jugar con los tonos hasta ir dando poco a poco el acabado que quería. Y aparte de esos tonos que están viendo ahí, después de que secó, simplemente di una pasada de pincel seco con amarillos y también un color arena. Este fue el resultado final para la parte de los ladrillos. La verdad me gustó mucho. Como ya les digo, simplemente es ir jugando con los tonos hasta tener el resultado deseado.
Este muro iba a quedar así sencillito, pero como pueden ver aquí me decidí a cortar un rectángulo más como para empezar a hacer una ventana, pero bueno, eso va a ser más adelante. Por el momento voy a dar la segunda capa de la parte inferior del diorama. Esta va a ser de color gris oscuro. Y para la tercera y última capa apliqué pintura de color gris claro. Esta última la apliqué con la técnica de pincel seco, mojando el pincel, quitando el exceso y pasando suavemente por la superficie de la base. Como pueden ver, no estoy profundizando mucho con esta capa de pintura para no tapar los detalles como las grietas y bueno, todas esas formas que nos da el muro. Aquí pueden ver que ya está quedando un gran resultado, entonces ahora simplemente empecé a dar los detalles de la ventana. Para el vidrio utilicé acetato, simplemente así cortadito como para que pareciera roto y con pedazos de vidrios a los lados. Y el marco de la ventana lo hice con 3 pedacitos de madera, estos los recorté más o menos a la misma medida que tenía en el marco de la ventana. También usé estas pequeñas tuberías para dar un poco más de detalle. Estas tuberías ya expliqué de forma más detallada cómo hacerlos en otro video, y bueno, simplemente las pegué con silicona caliente y los marcos de la ventana los pinté de color café. Y con esto por fin pude dar por terminada esta base con esta figura. Ya lo único que hice al final fue pegar la figura a la base y dar una capa de pintura de color transparente mate para sellar todo. Y bueno, gente, esto sería todo por este tutorial. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.